Bienvenidos a la segunda clase online que corresponde a alteraciones neurológicas. El día de hoy vamos a hablar de toda la gran cantidad de alteraciones neurológicas que existen y podemos encontrar en las diferentes clasificaciones correspondientes obviamente a los diferentes autores, ¿ya? Como introducción entonces, las alteraciones de origen neuromuscular que afectan la producción de la voz pueden obviamente también afectar la articulación y la deglución según sea el caso. Ya va a depender obviamente de dónde se dé el problema o la alteración. Puede darse únicamente a nivel laringio, o sea, de manera aislada. Pueden asociarse a otros niveles cercanos, la faringe, y por lo tanto ahí ya tenemos una alteración de la deglución. O puede ser un signo de la alteración generalizada, de algo que haya pasado en regiones más superiores de la vía neural. Cuando se evalúa de manera clínica las alteraciones neurológicas, vamos a tener que evaluar el sistema nervioso con sus elementos receptores y efectores, el aparato respiratorio, el aparato digestivo y también el sistema endocrino. Cuando se va a realizar esta evaluación es importante realizar una historia clínica y neurológica completa. También se realiza un examen de cabeza y cuello y del tracto respiratorio superior. Se va a hacer un examen de la función articulatoria y vocal, que es donde nosotros tenemos mayor preponderancia. Además, va a haber una evaluación clínica de la calidad de la función y relación frecuencia-intensidad y estabilidad también de la duración de la fonación en relación a la respiración. Todos los parámetros vocales que nosotros ya manejamos. El PEO es una excelente herramienta entonces. Se va a evaluar también la laringe en relación a la respiración, la retención de la respiración, o sea, la generación de una apnea, y la deglución. Y todo esto se va a realizar obviamente a través de una nasolaringofibroscopía. También un examen anatómico y un examen neurológico, como ya lo mencioné anteriormente. En la anamnesis tenemos que poner especial énfasis en los tipos de síntomas, porque estos tipos de síntomas nos van a ir orientando a qué tipo de parálisis o de paresia o de otro tipo de alteración neurológica nos estamos enfrentando. Primero que nada, el momento de la aparición, si es algo brusco, si es algo que fue paulatino. La intensidad de los síntomas, si el paciente tiene mucha disfonía, si tiene mucha sensación de penetración, incluso aspiración de alimento. Y si afectan estos síntomas o no al desarrollo de una vida normal en el paciente. La evaluación, como les comentaba, es instrumental. Ya les comenté en algún minuto que la laringoscopía especular es algo que se realiza en la consulta del otorrino y que es bastante, digamos, somera, es algo muy ligero, muy encimita. Por lo tanto, la fibroscopía es lo que se debe realizar, la naso. Y por otro lado, para descartar que no se trate de algo neurológico, sino algo más bien, digamos, mecánico, se necesita realizar la electromiografía y también nos va a indicar el periodo en que se encuentra esta alteración, si es algo crónico, es algo agudo, y también vamos a poder descartar que sea parálisis y en su caso a lo mejor es una paresia. Y por supuesto la evaluación fonoaudiológica completa. Entrando un poquito en las clasificaciones, la ACHA en el año 2005 separó las alteraciones neurológicas en tres grandes tipos. El primero corresponde a patologías del sistema nervioso periférico, el segundo desórdenes de movimiento que afectan a la laringe y el último el desórdenes del sistema nervioso central. Vamos a ir viendo cada uno de manera separada. Sí, son hartas patologías. Voy a pasar solo algunas en esta clase y son las que son más recurrentes y por lo tanto me interesa que esas sean las que manejen. Dentro de las patologías del sistema nervioso periférico tenemos la parálisis o la paresia, puede ser también. Recordemos la diferencia entre parálisis y paresia. Parálisis es la pérdida total del movimiento y la paresia es la restricción en el grado de movimiento. Bueno, tenemos primero la parálisis o paresia aislada del nervio laringio superior, quiere decir que solo se afectan las funciones del nervio laringio superior, tanto aferentes como eferentes. La parálisis unilateral del nervio recurrente, la paresia unilateral del nervio recurrente, la parálisis bilateral del nervio recurrente. También tenemos la miastenia gravis, la neuropatía periférica y el temblor fisiológico. Ahora, en la segunda clasificación que corresponde a los desórdenes del movimiento que afectan a la laringe, podemos tener las disfonías espasmódicas, las cuales se separan en tres tipos, la aductora, la abductora y la mixta. También podemos tener afectación vocal por temblor distónico, afectación vocal por temblor esencial, una distonía orofacial, una discinesia tardía y el síndrome de Tourette.
Por último, en el tercer tipo, que corresponde a los desórdenes del sistema nervioso central, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome medular lateral, la enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple, trastornos cerebelosos, corea de Huntington, parálisis central bilateral del nervio recurrente y las mioclonías. Bueno, ya lo había comentado, pero la parálisis, ¿qué es parálisis y qué es paresia? Ya, cuando hablamos de vamos a hablar como un conglomerado, ¿cierto? Parálisis o paresia va a depender, según a cuál corresponde, la pérdida total, parálisis, o parcial, paresia, de la capacidad de mover los músculos intrínsecos que controlan las cuerdas vocales. Ahora, ojo acá, recordemos que los nervios, los dos nervios que inervan a la laringe, que corresponden a ramas del vago, que son el nervio laringeo superior y el nervio recurrente, tienen ramas aferentes. Y si tenemos una afectación en el nervio, vamos a tener una afectación de la aferencia también, ¿sí? Por lo tanto, la sensibilidad de la laringe también va a ser afectada. Y eso es muy relevante, sobre todo cuando existen penetraciones o aspiraciones de alimento. Bueno, las parálisis y paresias afectan a los movimientos de abducción, o sea, el abrir las cuerdas vocales, que eso está dado por el cricoaritenoideo posterior, CAP, y la aducción, que se da por el cricoaritenoideo lateral, y ustedes también saben por el interaritenoideo o aritenoideo. Acá obviamente no se menciona, porque más bien está como más orientado a la parte recurrencial, pero también puede afectar al músculo cricotiroideo, que es el encargado de la tensión de las cuerdas vocales. Puede verse afectada entonces en una parálisis o una paresia la fonación, la deglución y la respiración. Una clasificación un poco, no es precisamente la del hacha, es una clasificación que habla desde el punto de vista más bien orgánico, corresponde a separar la combinación o la implicación de los diferentes nervios en estas parálisis o paresias. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día es una descripción de cómo se van a ver o qué son los elementos afectados en la laringe según la combinación o la injerencia que existe en la parálisis en los diferentes tipos de nervios. Bueno, entonces el primero es la parálisis recurrencial unilateral, o sea, solamente está afectado el nervio recurrente de un lado, ya sea el derecho o el izquierdo, mucho más prevalente el izquierdo, ya porque recordemos que el lado izquierdo de ese nervio es mucho más largo el recorrido. Recuerden que va hacia abajo y luego vamos a ver una imagen y luego vuelve a subir. Y al ser más largo el camino, obviamente tiene más instancias donde puede verse afectado. Tenemos también la parálisis recurrencial bilateral. La parálisis combinada unilateral quiere decir que no es solamente el nervio recurrente, sino también el nervio laringeo superior, y eso implica que el daño se encuentra más arriba, ¿ya? Parálisis combinada bilateral es lo mismo, una combinación entre el nervio laringeo superior y el nervio recurrente, pero esta vez en ambos lados de la laringe, o sea, ambas hemilaringes se ven afectadas, y la parálisis unilateral del nervio laringeo superior. Bueno, entonces acá ustedes tienen una imagen donde nos permite ir viendo en qué minutos se van separando los nervios en el recorrido, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden ver de manera más detenida. Pero tenemos el nervio laringeo recurrente, entonces que baja, se da una vuelta por debajo, ya, por debajo, digamos, del arco aórtico, en este caso, en este lado, ya, y va directamente hacia arriba y se inserta este nervio recurrente para ingresar a los músculos internos que están por dentro de la laringe, ¿ya? En cambio, el nervio laringeo superior va desde afuera y va directamente a inervar al músculo, cricotiroideo. En la siguiente imagen tenemos dos visiones, ¿ya? Si nos fijamos bien, el nervio vago derecho, que es lo que ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla, ya porque esto es como estar viendo una audiometría, nos vamos a dar cuenta que va debajo, se da una línea negra, esta que va hacia abajo, se da una vuelta debajo de la arteria subclavia, ¿ya? Y ahí va a inervar entonces directamente hacia la zona de la laringe. En cambio, el nervio laringeo superior va a ir hacia abajo y pasa por debajo del arco aórtico, ¿cierto? Y va a ir nuevamente hacia arriba para insertarse. Por lo tanto, esta pequeña distancia que existe
ya que uno va más hacia el recorrido más corto y el otro el recorrido más largo, va también a hacer que exista una mayor prevalencia o incidencia también de alteraciones en la hemilaringe izquierda, porque el nervio laringio recurrente izquierdo da una vuelta mucho más larga que el nervio laringio recurrente derecho. Con respecto a la parálisis del nervio laringio superior, nosotros ya sabemos que tiene una porción aferente y una porción eferente, ¿cierto? La porción eferente se externa y por lo tanto va a inervar al músculo cricotiroideo, que es el tensor de las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces ya podemos intuir qué es lo que puede ocurrir en el caso que se vea una afectación en este nervio, digamos, ¿ya? En su porción aferente, que es la parte interna, entrega aferencias a la mucosa laringea. Nosotros sabemos ya que desde las glotis hacia arriba todo está bajo el control del nervio laringio superior y que la parte infraglótica corresponde necesariamente a la parte aferente del nervio recurrente, ¿sí? Entonces su lesión en el nervio laringio superior provoca primero una falta de tonicidad en las cuerdas vocales y por otro lado también altera la sensibilidad de la laringe, lo cual es bastante peligroso. En la evaluación fonoaudiológica nos vamos a dar cuenta que existe una limitación para los tonos altos. Ojo acá, las cuerdas pueden abrir y cerrar fácilmente porque es unilateral del nervio laringio superior, ¿sí? Ojo. Existe una monotonía en la voz, ya es una voz más bien plana, el tiempo máximo de fonación va a estar un poco acortado y vamos a tener un trastorno de la sensibilidad de la mucosa de la laringe. Por lo tanto, aun cuando penetre alimento, esta persona no va a ser capaz de sentir esa penetración de alimento. Ahora, el nervio laringio superior en general se ve afectado de manera unilateral, no bilateral, por lo tanto, el otro lado, la otra hemilaringe sí puede percibir la penetración de alimento y por lo tanto puede generar el reflejo tusígeno que aún existe, ¿ya? Y lo que sí también podemos observar es un descenso del cartílago cricoides, como que tiende a caer un poquito hacia abajo, y eso es porque no existe la tensión en el músculo cricotiroideo que lo mantiene en una buena altura con el cartílago tiroides. Ahora, cuando existen parálisis o paresias del nervio recurrente, también llamado nervio laringio inferior, esto afecta a todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto al cricotiroideo, ¿ya? Por lo tanto, cualquier alteración, en el caso de que sea unilateral, va a ocasionar una parálisis o una paresia en la hemilaringe del nervio que se encuentre afectado. Por lo tanto, si se afecta el nervio laringio recurrente izquierdo, vamos a ver toda la hemilaringe izquierda afectada. Si se afecta el nervio laringio recurrente derecho, vamos a ver toda la hemilaringe derecha afectada. Debido a la incapacidad de poder cerrar las cuerdas vocales, la laringe no puede cumplir adecuadamente con sus funciones y de ahí se van a derivar una serie de síntomas específicos para esta patología. Por eso que es importante la anamnesis. ¿Qué va a tener este paciente? Disfonía, sí o sí, de diferente grado, y eso va a depender cómo quede la posición de la cuerda. ¡Chan! Sí, chiquillos, la cuerda puede caer en diferentes posiciones y eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿sí? Va a requerir mucho esfuerzo para hablar. En general, podemos observar que las parálisis, pueden estar en cualquier posición, pero en general quedan medio abiertas, ¿ya? Por lo tanto, al quedar en una posición que no es medial, cuando yo hablo de posición medial es que las cuerdas vocales quedan en línea media, o sea, cerradas. Cuando esta cuerda vocal queda un poco más hacia lateral, o sea, no queda en línea media, va a tener un hiatus. Y este hiatus lo que va a ocasionar es un escape de aire y por lo tanto la persona va a necesitar generar muchas más respiraciones porque va a perder mucho aire. Por lo tanto va a hacer mucho esfuerzo para hablar. La voz, obviamente, con evidente escape de aire, va a tener aspiraciones de alimentos si no está, si no está compensado esto, si está afectado todo, obviamente también afecta el descenso de la epiglotis y obviamente puede haber una aspiración de alimentos porque existe un espacio por donde las cuerdas no están cerrando. La tos es débil o ineficiente. ¿Qué significa esto? Que si yo no puedo cerrar las cuerdas vocales, ¿cómo voy a toser? ¿Cómo voy a expectorar lo que cayó a mi vía aérea? Puede también existir una sensación de ahogo o asfixia constante. Pero, profe, ¿cómo es eso si las cuerdas están abiertas?
Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el problema acá? Y lo vamos a ver más adelante. Piensen que las cuerdas cuando están abiertas son como una B corta, ¿cierto? O una B baja, no sé cómo le dicen ustedes, generaciones nuevas. Ya, pero como una B corta. ¿Qué pasa si yo cierro un poquito esto? ¿Cómo va a ser la capacidad respiratoria y ventilatoria? Si yo abro bien mis deditos y hago una B corta y después empiezo a juntarlos un poquito más, ¿voy a poder ingresar la cantidad de aire que requiero? Esa es la pregunta. Ya, por lo tanto, en situaciones de esfuerzo, ya por ejemplo que salga a trotar o que ande agitado, el intercambio gaseoso va a ser mucho más reducido porque ingresa menor cantidad de aire y por lo tanto también sale menos cantidad de aire porque tiene menos espacio para salir. Por lo tanto, la persona se va a sentir como sin aire, ¿ya? Esa sensación de ahogo a la cual le vamos a llamar disnea. Y también se ve afectada la capacidad para levantar objetos pesados o realizar esfuerzos físicos, y eso es los objetos pesados por la función de esfínter que tiene la laringe. Y por supuesto que si yo no puedo cerrar bien mis cuerdas vocales, voy a tener problemas para poder levantar objetos pesados. Recordemos que este esfínter tiene dos funciones, levantar objetos pesados y los pujos, ¿ya? Por lo tanto, va a haber ciertas funciones de pujo que van a estar algo afectadas, ¿sí? Bueno, acá está la imagen donde yo les comentaba. Esta imagen la saqué del libro de Cristina Jackson Menaldi, La voz patológica. Lo pueden encontrar en internet, también está en la biblioteca de la U. Esta imagen nos grafica entonces, donde dice MD, que es la línea que está, digamos, no está punteada, la línea continua, es la posición medial de las cuerdas vocales, ¿ya? Aquí está graficado como si fuese una parálisis unilateral. La siguiente es PMD, paramediana, ¿ya? Esta es una posición que no es tan abierta, ¿ya? Es un poquito más corrida de línea media. Luego tenemos la posición intermedia, IMD, que se encuentra a medio camino entre abrir y cerrar. Y tenemos la posición de ABD o abducción, ¿sí? Otra posición que también podemos encontrar es al otro lado de la imagen, dice máxima abducción, ya que también se pudiese encontrar esta posición, pero es bastante rara. Vamos a ver las afectaciones entonces que tienen las personas cuando tenemos diferentes tipos de cierre. Cuando la cuerda vocal se encuentra en aducción, o sea, en línea media, la voz es buena, porque obviamente la cuerda está en línea media y puede contactarla en la cuerda que no se encuentra con parálisis o paresia. Pero existe una gran dificultad respiratoria. Pueden ver entonces ustedes en la primera imagen cuál es la posición de la cuerda paralítica, ¿ya? Y abajo una posición de aducción, ¿sí? O sea, la primera es abducción porque la otra cuerda está abierta, ¿cierto? Que sería el momento en que la persona está respirando. Y en el dibujo de abajo, la imagen, podemos ver entonces en posición de aducción. Vemos que tiene un cierre casi completo de las cuerdas vocales, un pequeño hiatus posterior, pero un cierre casi completo. Si es unilateral, no es tan tremendo, ¿ya? Va a tener disnea, sí, de esfuerzo sobre todo, ¿ya? Va a tener un buen cierre para el momento de hacer pujos, hacer fuerza. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando esta parálisis es bilateral? Si esta parálisis es bilateral y ambas cuerdas quedan cerradas, la persona no puede respirar. Por lo tanto, es necesario hacer una traqueotomía. En el caso que la posición de la cuerda sea paramediana, en la imagen superior ustedes ven las cuerdas en posición de abducción, la persona está respirando, y en la imagen inferior ustedes pueden ver las cuerdas cerradas o la persona está tratando de fonar. Como bien se pueden dar cuenta ustedes, la cuerda que está buena, la cuerda que tiene bien su movimiento, incluso como que trata de pasar hacia la otra, ¿sí? La otra está más flaquita porque también tiene un poquito de atrofia muscular, que es lo que va pasando con el tiempo. ¿Ya? Entonces está la cuerda que está buena, trata de compensar la laringe, siempre les he dicho es un órgano muy fiel, va a tratar de compensar y sobrepasar la línea media para tratar de alcanzar a la otra cuerda. Bueno, la disnea puede ser bastante importante y sobre todo si el compromiso es bilateral. Imagínense que tenemos un pequeño espacio, esta B corta pero juntita que les decía yo, muy poco espacio para respirar. En el caso que sea una unilateral, la disfonía es discreta, ya no hay mucha disfonía. ¿Por qué? Porque la otra cuerda puede tratar de alcanzar y el hiatus es bastante pequeño, ¿sí? Y la voz puede ser bitonal.
Quiere decir que se dan dos tonos al mismo tiempo, ya es una voz bastante peculiar, y que se da específicamente porque una cuerda se encuentra en una posición un poquito más baja, ¿ya? Porque se cae un poquito el aritenoide, bascula hacia adelante porque no hay fuerza muscular para mantenerlo. Recuerden que el interaritenoide está afectado también. Y además, la cuerda que está paralizada tiende a perder su tono muscular y por lo tanto el contacto no es tan adecuado. Y por supuesto existe mayor fatiga vocal que la que vimos anteriormente. Obviamente la otra sí puede fonar y acá tiene un escape de aire que le impide una buena fonación. ¿Sí? La posición intermedia, en la imagen ustedes pueden ver, está cerrada, ya es una cuerda que está en aducción, la cuerda que está buena y sobrepasa línea media. Miren qué bonita la laringe, como trata de arreglar este entuerto. A esta posición intermedia se le llama posición cadavérica. ¿Ya? Se ha descubierto que cuando hacen nasos en cadáveres esa es la posición que adquieren las cuerdas vocales. ¿Ya? Acá las cuerdas vocales están más abiertas y por lo tanto la disnea que existe es más bien de esfuerzo, ¿sí? Cuando está haciendo un requerimiento físico importante es cuando siente que le falta el aire, ¿ya? Y la difonía en general es bastante importante, ¿ya? Porque si bien la cuerda vocal buena, sana, trata de compensar, jamás va a poder llegar a un buen contacto, ¿sí? La voz puede ser bitonal, igual que en el caso anterior por los mismos motivos que yo les mencioné, y podemos tener una alta fatiga vocal porque obviamente hay un gran escape de aire, tenemos dificultades entonces para poder emitir bien la voz, ¿ya? Con respecto a la posición en abducción, en esta posición como las cuerdas se encuentran abiertas y la posición ya sea uni o bilateral se encuentra abierta, obviamente no hay dificultades respiratorias, por lo tanto no hay disnea. Se pierde, sí, la función de esfínter primitivo de la laringe, por lo tanto la función de levantar pesos y de pujos también se ve imposibilitada. La difonía obviamente es bastante importante, ya sea uni o bilateral y por supuesto mayormente si es en bilateral. La cuerda sana, sí, en el caso que sea unilateral, puede desarrollar una aducción compensatoria e intentar traspasar la línea media, como ya les había comentado anteriormente en otros casos. Ahora, la mayor dificultad que podemos encontrar en este tipo de pacientes es, por supuesto, el riesgo de penetración y aspiración de alimento. Cuando se realiza la evaluación de la parálisis unilateral recurrencial, se realiza con espejo, fibroscopía nasal o fibroscopía rígida, siendo obviamente la fibroscopía nasal, la naso, la que permite mayor visualización del comportamiento de la laringe. Lo que se va a observar durante esta evaluación va a ser que existe una inmovilidad de la cuerda vocal que está afectada tanto durante la respiración, la emisión de una I y durante la tos. Estas son las maniobras que le pide el médico realizar al paciente para poder evaluar. Con respecto al borde libre de la cuerda vocal, en la naso nos va a aparecer recto o arqueado, lo cual nos indica también el nivel de avance que lleva esta patología. Porque si es recto quiere decir que es algo de curso agudo, algo que recién está pasando o que lleva muy poquito tiempo, y arqueado implica ya una cronicidad de esta afectación porque existen signos de atrofia e hipotonía. Con respecto a lo que les comentaba anteriormente del aritenoide, como ya no tenemos tonicidad muscular en el aritenoideo ni tampoco del cal, este aritenoide tiende a bascular. No se va a caer, por supuesto, al interior de la glotis, sin embargo bascula porque está más débil, digamos, la tensión de los músculos que la sostienen, va a tender a bascular y eso hace que la cuerda vocal descienda y se encuentre no en el mismo plano que la cuerda vocal que se encuentra, digamos, sana. En estroboscopía lo que vamos a observar es una asimetría vibratoria con una disminución o ausencia o incluso un aumento de la amplitud vibratoria y eso nos va a indicar más o menos qué fases nos encontramos desde el comienzo de esta patología. Existen además signos subjetivos, ya que son importantes recabar en la anamnesis. Por ejemplo, disminución de la eficacia vocal, obviamente porque no pueden contactar bien estas cuerdas vocales. Existe un agravamiento en el tono, generalmente más en mujeres que en hombres. ¿Ya? Fatiga vocal, sensación de ahogo durante la fonación, sobre todo si la cuerda está más hacia medial, y secreciones y sensación de cuerpo extraño que llevan al carraspeo. La voz conversacional, obviamente el timbre va a ser bastante soplado, es una voz muy opaca pero muy soplada, ¿ya?
con desonorizaciones. Significa esto que la voz comienza y en algún minuto se corta. También vamos a tener bitonalidad o diplofonía, que yo les comentaba anteriormente de qué se trataba. En los hombres pasa algo bastante peculiar con este tema del tono. Generalmente generan una voz en falsete. ¿Cómo así? ¿Ya? Mientras que las mujeres tienden a tener un registro un poquito más grave. La voz proyectada obviamente también se ve afectada porque no tenemos una buena presión subglótica ni resistencia que vencer, que sería obviamente lo que nos ayuda a aumentar el tono. Ay, que me mandan WhatsApp. La intensidad va a estar limitada, por supuesto, y hay una acentuación de la bitonalidad al momento de tratar de proyectar la voz y un aumento del tono de la frecuencia fundamental. La voz cantada, por supuesto, va a ser irregular o imposible. A veces puede hacerse un pequeño registro agudo porque el CT todavía está funcionando, ¿sí? En el caso que sea una parálisis bilateral, en general estas parálisis bilaterales recurrenciales se dan por cirugías de tiroides o trauma externo. La posición en la que van a quedar las cuerdas es paramediana o mediana, lo cual impide el ingreso correcto del aire. La disnea va a ser intensa, la voz va a ser normal o cercana a la normal. Existe una onda mucosa, sobre todo en las primeras instancias, y puede existir un mínimo movimiento de aducción al momento de que se active el CT, ¿cierto? Estira las cuerdas y eso hace que las cuerdas tiendan a irse un poquito más a línea media, o incluso puede haber musculatura constrictora del vestíbulo que apoye esta situación. En el caso que sea una parálisis combinada unilateral, que es la parálisis del recurrente más el nervio laringio superior, se va a dar en lesiones altas por sobre el ganglio periforme, va a tener alteración en la deglución por posibles aspiraciones. Si la lesión es nuclear, ya hay disfunción del velo del paladar también, y pueden ser lesiones post cirugía de tiroides o de cuello cuando se sacan varios ganglios linfáticos y a veces se conserva también la función sensitiva. En la parálisis combinada bilateral, donde se ven afectados tanto el nervio laringio superior como el recurrente de ambas hemilaringes, es bastante rara y la posición es intermedio lateral. Existe una severa disfunción vocal y deglutoria. Aspiraciones e ineficiencia de la tos, por supuesto, porque no puede cerrar, ¿cierto? Y se da por traumas severos a nivel de cuello. Otro tipo de alteración que podemos ver a nivel de cuerdas vocales corresponde a la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad de compromiso autoinmune periférico que afecta a los músculos esqueléticos, donde se afecta la unión neuromuscular, donde el sistema inmune ataca los receptores de la transferencia del impulso nervioso. ¿Qué ocurre aquí? El neurotransmisor no puede traspasar desde la neurona el espacio, ya hasta donde se encuentra el músculo y las células receptoras del neurotransmisor, porque el neurotransmisor se bloquea, ya de manera autoinmune. El cuerpo genera un rechazo a este neurotransmisor y se caracteriza por una debilidad muscular que aumenta al tratar de forzar el músculo a seguir funcionando, porque estos receptores se van saturando aún más y por lo tanto, a medida que hay mayor esfuerzo físico, menor reacción hay de contractura muscular. Se da mayormente en mujeres y se presenta alrededor de los 30 años y en los hombres alrededor de los 60. La imagen que ustedes están observando ahí es uno de los signos de miastenia gravis que corresponde a la ptosis palpebral, que es uno de los primeros signos junto con los cambios en la voz. Las alteraciones de la voz en general son el primer síntoma y existe una incompetencia del velo también, lo que afecta a la resonancia con una hipernasalización. Se da una disfonía por uso mantenido de la voz durante el día o al atardecer. Recordemos que cada vez que existe mayor transmisión nerviosa, los captadores se bloquean aún más y por lo tanto el músculo no recibe y no puede contraerse, ¿ya? Existe gran fatiga vocal, por supuesto. Los síntomas son fluctuantes porque la miastenia gravis se recupera con el reposo, ¿sí? Y se observa una paresia, no una parálisis, y eso es importante también mencionarlo.
Se presentan síntomas de fatiga vocal intensa con alteraciones del soporte respiratorio porque esto es sistémico, afecta a todo el cuerpo. Los pacientes experimentan un cambio vocal con el uso desde una voz normal a una areada, débil y casi inaudible, o sea, va disminuyendo de a poquito. Con un par de minutos de reposo vocal total, la voz tiende a regresar de una manera débil. Eso significa que si nosotros mantenemos este reposo vocal durante más tiempo, mayor tiempo de recuperación va a tener. En casos severos, el paciente va a presentar dificultades en la deglución y también regurgitación nasal por esta debilidad del velo. El rol del fonoaudiólogo es evaluar y comparar la respuesta motora en el tiempo y no entregar terapia vocal. Entregar terapia vocal no sirve, ¿ya? Porque obviamente si yo tengo un paciente que se cansa cada vez que está forzándose a fonar y que esto va a ir de peor en peor en peor a medida que pase el tiempo, obviamente lo ideal es descansar. Pero para poder hacer un diagnóstico, digamos, es importante seguir ciertos protocolos. Por ejemplo, se le dan tareas de lectura oral, ¿ya? Y vemos el tiempo de aparición de la dificultad vocal hasta que ya este paciente es casi imposible que fone. Vamos a cronometrar cuánto se demora. Luego vamos a medir el tiempo requerido para la mejora parcial de la voz. Esto quiere decir que ya lo hacemos salir un ratito, lo hacemos descansar, ya. Nosotros podemos estar atendiendo a otro paciente, lo volvemos a hacer entrar y vemos cuánto tiempo se ha demorado. También se administran test articulatorios. Pueden realizar medidas aerodinámicas, glotografía y evaluar también, obviamente, las diadococinesias orales. El tratamiento en este caso, los tratamientos de origen terapéutico son reposos programados, es decir, la persona tiene que hacer su día normal y tiene estas características, lo vamos a mandar que cada cierto tiempo o cuando sienta que su voz empieza a decaer, permanezca X cantidad de tiempo en silencio, que es lo que nosotros ya hemos evaluado anteriormente. En farmacológico, como es una enfermedad autoinmune, corticoides, inmunoglobulinas, entre otros fármacos que puedan lidiar con esta situación. Y quirúrgico se realiza una timectomía, que es la extracción, la ablación de la glándula del timo, que se ha descubierto que tiene algún tipo de relación con la aparición de esta patología. Chicos, si sienten ruido detrás es que están pasando las marchas por afuera de mi casa, así que voy a tratar de hablar bien cerca del micrófono para que no les complique tanto la escucha, ¿ya? Voy a pasar ahora al tema del temblor fisiológico. Y el temblor fisiológico, hablar cosas bien puntuales, nomás que es un temblor que suele presentarse en las extremidades superiores, es algo que aparece con la edad, es de baja amplitud y de alta frecuencia, puede presentarse en descanso, por cambio postural o en acción, y cuando se da en la voz se observan modulaciones de tono de entre 8 y 13 hercios, que en realidad es bien poco perceptible, y la intensidad de entonación de vocales, ¿sí? Pasando al tema ya de los desórdenes del movimiento que afectan la laringe, voy a conversarles un poco del temblor esencial. Es un temblor que oscila ligeramente y se produce en individuos normales, es benigno y hereditario. Yo creo que todos en algún minuto hemos escuchado a una persona que habla un poquito como el gallo Claudio, que habla un poquito así. Bueno, esto es el tema en cuestión, digamos, ¿ya? La frecuencia en la que cambia es de 5 a 12 ciclos por segundo. Es notorio, pero tampoco es algo demasiado que coarte su vida. Puede iniciarse en cualquier edad, siendo más frecuente entre los 30 y 50 años, pero yo encontré un caso de temblor esencial hace muchos años atrás en una persona muy joven, tenía 20 años. Produce una disfonía de entonación vibrante o interrupciones en la voz. Entonces se escucha como un poquito así, ¿ya? La gravedad de este temblor se agrava con el estrés, porque obviamente el sistema altera un poco más el tema de este temblor, mientras que el alcohol puede reducir o eliminar el temblor. No le vamos a recomendar a nuestro paciente que beba alcohol, por supuesto, está claro, ¿cierto? Existen medicamentos indicados que suelen ser el fenobarbital y el Valium, que tienden a limitar temporalmente el temblor, y lo que sí se utiliza y no ha tenido muchas mejoras sí es la inyección de toxina botulínica. Toxina botulínica es como la miastenia gravis, ya se instala en los captadores de las contracciones del músculo, o sea, donde se libera estoy un poco distraída con el ruido, donde se libera el neurotransmisor, se instala en los captadores, cosa que no pueden existir
tantas contracciones porque evitando, digamos, el traspaso, entonces el neurotransmisor que está un poquito descontrolado hacia el músculo, ¿sí? Evitando entonces que lo capte el músculo. Otro de los elementos que son muy importantes y que se dan mucho en la clínica corresponde a la disfonía espasmódica. La disfonía espasmódica antiguamente la dejaba y la categorizaba dentro de las disfonías formas particulares, ¿ya? Actualmente se sabe, y porque se ha tratado con toxina botulínica con excelentes resultados, que la disfonía espasmódica es de origen neurológico y se da específicamente en la laringe durante la fonación. ¿Qué chori? O sea, no chori para ellos, pero es interesante el tema, digamos. Es un síndrome de contracción muscular involuntaria sostenida que frecuentemente causa movimientos y torsión en posturas anormales. Es un desorden neurológico crónico central, incluido dentro del grupo de las distonías. Afecta a los músculos de la laringe e interfiere con los fenómenos fisiológicos normales de la fonación. Puede ser una patología subdiagnosticada que no es un desorden psiquiátrico. Subdiagnosticada, ¿por qué? Porque estas voces medias inestables, de repente medias apretadas o incluso sopladas, porque tiene tres versiones, ¿cierto? La aductora, la abductora y la mixta. Y puede muchas veces pasar muy desapercibida con una musculotensional, pero nos damos cuenta que a lo largo que pasa la terapia esta persona no evoluciona y tenemos que empezar a pensar que puede ser algo de este tipo. La edad promedio de presentaciones a los 50 años, pero se da en personas más jóvenes. Generalmente, adivinen en quiénes, mujeres. La etiología es primaria, ya con una afección en los núcleos de la base. Y en el 12% de los sujetos podemos encontrar una historia familiar en la cual ya existen entonces pacientes en su familia que ya han presentado disfonía espasmódica, y en este caso en general suele darse en edades un poquito más tempranas. ¿Ya? En el caso que la disfonía espasmódica fuese de tipo aductora, la voz es tensa y es estrangulada. Es una voz así, ¿ya? Poco fluida debido al cierre paroxístico, ya es como que estuviera contrayéndose la laringe, haciendo como si fuese a toser constantemente, ¿sí? El tono es monótono porque, por supuesto, al ver un aumento de la intensidad no podemos tener, digamos, una buena tensión de la laringe y un estiramiento de las cuerdas vocales. La intensidad se ve muy reducida porque en realidad es tanta la resistencia que la fase de cierre dura demasiado y la de abertura dura muy poquito. Por lo tanto, la vibración es demasiado escasa. Puede presentar quiebres tonales debido a la interrupción del aire por la presencia del cierre vocal. Entonces, la persona habla así, ¿ya? Mejora levemente en el uso de voz de esa falsete cuando nosotros obligamos que la laringe esté muy estirada. En el amanecer también, cuando despierta la persona, puede estar la voz un poquito mejor, y con el consumo de alcohol obviamente también mejora. No se lo recomienda al paciente, por supuesto. Empeora esto en situaciones de estrés emocional o al hablar por teléfono. Bueno, acá nosotros podemos ver, yo les puse unas, digamos, un espectrograma, ya donde podemos ver entonces cómo se visualiza esta disfonía en sujetos que presentan disfonía espasmódica. Ya podemos ver entonces mucha irregularidad de los armónicos, podemos ver interarmónicos en algunas zonas que nos está implicando que la laringe se cerró completamente, y existe también la voz de banda, ya se ven quiebres también, pérdida de armónicos, etc. ¿Ya? La disfonía espasmódica de tipo abductora, que no es tan común como la aductora, implica que hay una apertura paroxística inapropiada de las cuerdas vocales, por lo tanto la persona está fonando y de repente se abren las cuerdas y sale una voz aereada. Es muy poco fluido, es una voz soplada, muy suave, hipofónica, ya incluso puede llegar a ser afónica. Les voy a dejar un video donde sale un caballero explicando esto porque yo esta no la puedo hacer, ¿ya? Y la disfonía espasmódica mixta, que se alternan los tiempos entre una aducción y una abducción, ¿ya? Por lo tanto es bastante compleja. Incluso se puede ver en concomitancia con el temblor esencial. Vamos a hablar ahora del tremor distónico. El tremor distónico corresponde a un temblor, ya que se da en una parte aislada del cuerpo, y cuando afecta a la laringe también lo hace con la faringe, ¿sí? Este tremor se observa únicamente en actividad voluntaria, o sea, cuando va a hablar, ¿ya?
y puede estar asociado a una disfonía espasmódica también. O sea, tenemos más o menos ya claro que cuando se dan desórdenes del movimiento de la laringe pueden estar bastante, digamos, relacionados, ¿sí? Se caracteriza entonces por modulaciones de la frecuencia, intensidad o ambos con una frecuencia inferior a 7 Hz. Los pacientes tienden a enlentecer el habla para adaptarse al tremor, ya y que salga la voz lo más clara posible. Refieren que hay una baja intensidad, que su voz es muy suavecita y se sienten bastante cansados, por lo tanto hay, digamos, esfuerzo fonatorio, ¿sí? El tratamiento se basa en la inyección de toxina botulínica, al igual que la disfonía espasmódica, y también hay una terapia fonoaudiológica para profilaxis vocal, o sea, un enfoque más bien higiénico. Ya como último tema vamos a hablar de las alteraciones de la voz relativas al sistema nervioso central. Por supuesto que aquí la voz no es lo único que está afectado, también se afecta la articulación, por lo tanto estaríamos hablando de disartrias, ¿ya? La voz puede ser parte de los signos, sin embargo, puede no ser tan relevante como otros aspectos afectados dentro de la patología que ocasiona esta alteración. Los cuadros que cursan con disartria, que obviamente incluye, ya les comenté, dentro de sus parámetros la voz. Uno de ellos corresponde al síndrome de Parkinson o la enfermedad de Parkinson, que presentan una disartria hipocinética. La voz se caracteriza entonces por una reducción de la intensidad, una voz bastante soplada, un monótono, cambios de la velocidad intermitentes y producción suave de consonantes. Ya varios autores proponen que existen dificultades en uno o más componentes de la producción de la voz, haciéndolo más específico en dificultades respiratorias. Las cuerdas vocales se encuentran arqueadas y existe gran lentitud en los movimientos de los músculos laringeos, ¿sí? En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa de etiología desconocida que involucra las neuronas motoras de la corteza y el cuerpo gris entre el tronco cerebral y la médula espinal. El paciente va a presentar una disartria mixta, donde las dificultades se van a ver inicialmente en la articulación en el habla acelerada, va a tener una ronquera ocasional y dificultades de la deglución ocasionales. Las características de la voz en la esclerosis lateral amiotrófica pueden presentarse una vez que la enfermedad ya está instalada, y estas son voz áspera, hipernasal, con un foco resonancial laringio, que es esta voz así ya, una voz muy soplada y un monótono también, ¿sí? La corea de Huntington es otra de estas enfermedades del sistema nervioso central que afectan la voz, que es una enfermedad de herencia autosómica dominante, degenerativa, cuyos primeros síntomas comienzan en la adultez, entre los 40 y los 50 años. Es un desorden extrapiramidal de los ganglios basales y se caracteriza por un aumento de la dopamina. Y los comienzos de esta enfermedad se van a manifestar en espasmos en extremidades o incluso a veces más centrales, como corresponde la voz y el habla, y evolucionan rápidamente en una corea con atetosis y deterioro cognitivo. Los síntomas vocales más clásicos corresponden a voz estrangulada, monótono, variaciones excesivas de la intensidad, acentuaciones en palabras que no son acentuadas dentro del discurso y cambios forzados en el control respiratorio. Con respecto a la esclerosis múltiple, es una de las enfermedades desmelenizantes más comunes. No está clara todavía su etiología, pero las hipótesis dicen que puede ser autoinmune, viral o que existe cierta predisposición genética a padecerla. Las alteraciones de la voz van a ser control ineficiente de la intensidad, ronquera, prosodia monótona, bajo control respiratorio e hipernasalidad. Los desórdenes cerebelosos en general es un descenso del control de la coordinación. Este se va a encontrar difuso entre varios sistemas, ¿cierto? El habla va a ser atáxica, con una impresión articulatoria, ritmo, intensidad y frecuencia bastante variable, hiperaducción de cuerdas vocales, tremor y ronquera. Y con eso doy por finalizada la clase. Es harta materia, es bastante intenso. Con respecto a los desórdenes del sistema nervioso central, como son más bien del área de neuro, no voy a remitirme tanto a eso. Como ustedes se dieron cuenta, de las características más relevantes con respecto a la voz.
y obviamente eso lo van a ver con mayor profundidad cuando estén viendo adultos, ¿sí? Voy a dejarles los videos que están en las mismas diapositivas, se los voy a dejar enlazados en el aula virtual. Eso, que estén muy bien y participen en el foro del día de mañana, viernes, ¿ya? De 10 a 12 creo que lo dejé abierto, pero está ahí en el aula. Que estén muy bien, nos vemos.